Problema ambiental. Es la situación o configuración de factores que amenaza el bienestar humano o la integridad del ecosistema y que es percibida como tal por la sociedad o una parte de ella. Se dividen en 5. La primera es contaminación visual, que es la zona urbana y partes de la carretera que se encuentran sobresaturadas de anuncios de toda clase, sobre todo panorámicos, y no se diga en época de elecciones. La 2 es la urbanización en zonas de alto riesgo, que se construyen fraccionamientos, áreas comerciales, inclusive fábricas sobre lo que alguna vez fueron cauces de ríos y zonas propensas a deslaves. La 3, el manejo de desechos tóxicos. No únicamente me refiero a productos químicos, sino también a los desechos que generan las clínicas y hospitales. La 4, falta de cultura sobre la limpieza. En donde quiera la gente sigue tirando basura. En la calle, en los parques, en los ríos, y pues eso nos afecta mucho. La 5, el turismo destructivo, que es cualquier zona turística. No se salva de los visitantes, de que dejen basura, se quieren llevar algún recuerdo o aún peor, que dejen ahí su recuerdo en forma de grafiti. Contaminación. La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes características. La siguiente es una lista con los diferentes tipos de contaminación, sus efectos y sus contaminantes más relevantes. Contaminación atmosférica. Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera, alterando su composición y suponiendo riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos. Contaminación hídrica. Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las escorrentias y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares, por derrames o descargas de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura, o por liberación descontrolada del gas del invernadero, que produce la acidificación de los océanos, los derrames de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petróleos y algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero. Contaminación del suelo. Ocurre cuando productos químicos son liberados por un derrame o filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes del suelo más significativos se encuentran los hidrocarburos, como el petróleo y sus derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, los herbicidas y plaguicidas, generalmente rociados a los cultivos industriales y monocultivos, y organoclorados producidos por la industria. También los vertederos y cinturones ecológicos, que entierran grandes cantidades de basura en las ciudades. Contaminación por basura. Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada día mayor. Se origina por las grandes aglomeraciones de población en las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización. La basura es acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega hasta el océano. Basura espacial. Esta basura orbitando alrededor de la Tierra se compone de restos de cohetes y satélites viejos, restos de explosiones y pequeñas partículas artificiales. Esta basura puede generar serios daños en los satélites en funcionamiento, ya que los impactos a velocidades orbitales pueden transformar a los satélites funcionales en más basura espacial, produciendo un proceso llamado síndrome de Kessler. Contaminación radiactiva. El resultado de las actividades en física atómica desde el siglo XX puede ser resultado de graves desperfectos en plantas nucleares o por investigaciones en bombas nucleares, también por la manufactura y uso de materiales radioactivos. La contaminación radiactiva se trata más ampliamente en este artículo en la sección radiación ionizante. Contaminación genética es la transferencia incontrolada o no deseada de material genético hacia una población salvaje, tanto desde organismos genéticamente modificados a otros no modificados, o desde especies
invasivas o no nativas hacia poblaciones nativas. La contaminación genética afecta al acervo genético de una población o especie y puede afectar la biodiversidad genética de una población o especie. Contaminación electromagnética. Es producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, como torres de alta tensión y transformadores, las antenas de telefonía móvil, los electrodomésticos, etc. Esta contaminación puede producir peligros de tres tipos. Peligros eléctricos, capaces de inducir una corriente eléctrica o choque eléctrico, que puede dañar personas o animales, sobrecargar o dañar aparatos eléctricos. Contaminación térmica. Es un cambio de la temperatura de un cuerpo de agua causado por la influencia humana, como el uso de agua como refrigerante para plantas de energía. El aumento artificial de la temperatura puede tener efectos negativos para algunos seres vivos en un hábitat específico, ya que cambia las condiciones naturales del medio en que viven. Contaminación acústica, que comprende el ruido de avenidas producidos por automotores, ruido de aviones, el ruido industrial o ruidos de alta intensidad. Puede reducir la capacidad auditiva del hombre y producir estrés. Contaminación visual, que puede referirse a la presencia de torres para el transporte de energía eléctrica, vallas publicitarias en carreteras y avenidas, accidentes geográficos como las cicatrices, producidas por la minería a cielo abierto, también por los vertederos a cielo abierto. Contaminación lumínica, incluye la sobreiluminación e interferencia astronómica. Esta contaminación se da durante la noche en cercanías de las ciudades. Por esto los observatorios astronómicos importantes se asientan en regiones alejadas de la urbe. Contaminación puntual. Cuando la fuente se localiza en un punto, por ejemplo, las chimeneas de una fábrica o el desagüe en el río de una red de alcantarillado. Cuando la fuente se localiza en un punto, también pueden ser, como ya mencionamos, las chimeneas o el desagüe en el río de una red. Contaminación lineal, la que se produce a lo largo de una línea, por ejemplo, la contaminación acústica, química y residuos arrojados a lo largo de una autopista. Contaminación difusa, la que se produce cuando el contaminante llega al ambiente de forma distribuida. La contaminación de suelos y acuíferos por los fertilizantes y pesticidas empleados en la agricultura de este tipo. También es difusa la contaminación de los suelos cuando la lluvia arrastra hasta allí contaminantes atmosféricos, como pasa con la lluvia ácida. Contaminantes no degradables son aquellos contaminantes que no se descomponen por procesos naturales. Por ejemplo, no son degradables el plomo y el mercurio. Contaminantes de degradación lenta o persistente son aquellas sustancias que se introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso a veces más tiempo para degradarse. Contaminantes degradables o no persistentes. Los contaminantes degradables o no persistentes se descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables mediante procesos naturales físicos, químicos y biológicos. Contaminantes biodegradables. Los contaminantes químicos complejos que se descomponen en compuestos químicos más sencillos por la Reciclaje. El reciclaje es un proceso físico, químico o mecánico o trabajo que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado como la basura a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida, y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macroeconómico, y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos.
Este reciclaje tiene una cadena, el cual consta de varias etapas, y son las siguientes. Origen, que puede ser doméstico o industrial. Recuperación, que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Plantas de transferencia. Se tratan de un eslabón o voluntario que no siempre se usa. Así, aquí se mezclan residuos para realizar transportes mayores a menor costo. Plantas de clasificación o separación, donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables. Reciclador final o planta de valoración, donde finalmente los residuos se reciclan, se almacenan o se usan para producción de energía. Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores, ubicados en entornos urbanos o rurales. Contenedor amarillo, envases. En este se deben depositar todo tipo de envases ligeros, como los envases de plástico, botellas, tarinas, bolsas, bandejas, de latas, bebidas conservadas o etc. Contenedor azul, papel y cartón. En este contenedor se deben depositar los envases de cartón, cajas, bandejas, así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable pegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. Contenedor verde, vidrio. En este contenedor se depositan envases de vidrio. Contenedor gris, orgánico. En él se depositan el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia biodegradable. Contenedor rojo, desechos peligrosos, como teléfonos móviles, insecticidas, pilas, baterías, aceite comestible o de vehículos, jeringas, latas de aerosol o etc. También para el reciclaje existe la regla de las 3 Rs, el cual el reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las 3 Rs, los cuales significan reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. Reutilizar significa acciones que permiten el valor a usar un determinado producto para darle una segunda vida con el mismo uso u otro diferente. Y el de reciclar es el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Algunos de los beneficios del reciclaje son, las 5 principales son reducción del volumen de residuos y por lo tanto de la contaminación causada por algunas materias que tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse. Preservación de los recursos naturales, que pueden ser la materia reciclada que se reutiliza. Por ejemplo, el agua de lluvia puede ser captada y usarse en actividades que no requieren la calidad de potable, lavado de patios, autos, riego, entre otros. El ahorro de energía y por lo tanto reduce la dependencia de petróleo. Normalmente se necesitan menos energía para fabricar un producto de material reciclado de materia virgen. Otro podría ser la reducción de la contaminación de aire, suelo y agua. Y por último, la reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el empleo de material reciclado supone un coste menor que el material virgen, como el HDPE reciclado o el cartón ondulado o reciclado. Las conclusiones serían que para solucionar el problema de contaminación en nuestro país se deben tomar algunas medidas como las que nosotros propusimos, como son las siguientes. 1. El Estado debe preocuparse del problema de contaminación aplicando leyes fuertes, controlando su cumplimiento y sancionando a los transgresores. 2. El problema ambiental afecta con severidad al bien común y a la calidad de vida. El bien común es una responsabilidad del Estado actuado como representante del bienestar de todos los ciudadanos. 3. También están involucrados los gobiernos municipales, responsables de la disposición de las basuras, de las áreas verdes, de las aguas y del control de los ruidos molestos. 4. Nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia del problema que vivimos y nos afecta día tras día. Exigir respeto por el medio ambiente, el aporte de los ciudadanos puede contribuir en algunos aspectos como
1. No arrojar la basura y los desechos en la calle ni en cualquier lugar que no pertenezcan. 2. Evitar los ruidos molestos como música fuerte, bocinas y escapes abiertos. 3. Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de áreas verdes. 4. Se debe usar alternativas menos contaminantes como abonos orgánicos en lugar de sintéticos, transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos, reciclar y no usar tanto insecticidas. 5. Educar a la comunidad a través de los medios de comunicación como la televisión, el radio, los periódicos, para concientizar a las personas por el respeto hacia el medio ambiente. Y nuestra frase o lema sería: la naturaleza necesita nuestra ayuda, tenemos que actuar. Bueno, esto fue todo, gracias por su atención.